Olvida los caminos convencionales hacia la expansión de la conciencia. Estamos a punto de revelar la arquitectura oculta de la realidad, una que no se accede mediante rituales externos, sino a través de una alquimia interior tan precisa, que funciona como una fórmula matemática para la creación consciente. Si estás listo para trascender el límite del pensamiento ordinario y conectar directamente con la mente universal, lo que vas a escuchar hoy cambiará fundamentalmente tu forma de manifestar la existencia. Esto no es solo teoría, es el paso más allá del grado 33. Recientemente exploramos los misterios del grado 33, ese punto donde el conocimiento humano parece tocar techo. Pero, ¿y si te dijera que ese techo es en realidad un suelo? Muchos buscadores se detienen en la simbología, en la historia o en el deseo externo. Sin embargo, la verdadera maestría no reside en lo que sabemos, sino en lo que somos capaces de transmutar dentro de nuestra propia biología. Hoy nos adentramos en el territorio de la mente universal. Un campo de infinitas posibilidades que solo responde a una frecuencia específica, la coherencia interior. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde donde nos estás escuchando. ¿En qué momento del día te encuentras? Siempre es fascinante leer sus comentarios. Para avanzar hacia lo que realmente existe más allá del grado 33, debemos identificar primero la barrera invisible que detiene al 90% de los buscadores, la trampa de la acumulación de datos. Vivimos en una era donde la información sobre la espiritualidad y la manifestación es infinita. Podemos leer sobre física cuántica, sobre el Kybalión o sobre las antiguas escuelas de misterio con solo deslizar un dedo por una pantalla. Sin embargo, saber no es lo mismo que realizar. El conocimiento intelectual es simplemente una carga eléctrica en la corteza cerebral, es plomo que aún no ha pasado por el fuego. La verdadera alquimia interior comienza cuando comprendemos que la mente universal no es una enciclopedia que debemos memorizar, sino una frecuencia en la que debemos encarnar. La gran limitación de la comprensión convencional es que intenta resolver problemas de la conciencia utilizando las mismas herramientas que crearon el problema, la mente analítica y el ego observador. Pero para acceder a la arquitectura invisible que configura la realidad, necesitamos bajar la conciencia desde el intelecto hacia la biología. Aquí es donde la ciencia moderna y el misticismo antiguo se dan la mano. Lo que los alquimistas llamaban transmutación, hoy lo conocemos como la capacidad de alterar nuestra propia química interna para cambiar nuestra percepción. Imagina por un momento que tu cuerpo es un receptor de radio. Si el receptor está oxidado, si las piezas están desalineadas o si la energía que le llega es inestable, por mucho que intentes sintonizar una emisora de alta frecuencia, solo escucharás estática. El grado 33 representa el límite de esa radio vieja. Ir más allá significa que no solo vamos a buscar una nueva emisora, sino que vamos a reconstruir el aparato receptor desde sus cimientos. Este proceso de reconstrucción comienza con un reconocimiento honesto. La mayoría de nosotros estamos operando bajo programas de supervivencia que tienen miles de años de antigüedad. Nuestro sistema nervioso está diseñado para detectar amenazas, para recordar el dolor y para evitar el cambio. Estos programas actúan como muros de contención que nos separan de la mente universal. La mente universal es expansión, es orden perfecto y es creación ilimitada. ¿Cómo podría un sistema biológico estresado y contraído conectarse con una fuente de expansión infinita? Es simplemente una imposibilidad física. Por lo tanto, nuestra primera tarea en esta gran obra es la recalibración de nuestro estado base. Debemos aprender a movernos desde el estado de supervivencia, donde el mundo es algo externo que nos sucede, hacia el estado de creación, donde el mundo es una extensión de nuestra propia coherencia interna. No se trata de hacer visualizaciones vacías mientras el cuerpo está gritando ansiedad o miedo.
Se trata de usar la voluntad consciente para dictar una nueva orden a nuestras células. En los próximos minutos, exploraremos cómo esta recalibración activa no es solo un concepto psicológico, sino una técnica de ingeniería biológica. Aprenderemos por qué tus emociones son, en realidad, las coordenadas que le indican a la mente universal donde debe materializar tu próxima experiencia. Prepárate para dejar atrás la seguridad de lo que crees saber, porque para entrar en la mente universal, primero hay que vaciar el recipiente. La recalibración de la antena biológica. Entrar en el dominio de la mente universal requiere comprender que no estamos hablando con una entidad externa, sino interactuando con un campo de información sensible a la frecuencia. Si aceptamos que todo en el universo es energía, debemos aceptar también que nosotros somos emisores y receptores constantes. Aquí es donde la alquimia interior se vuelve una disciplina de precisión, la recalibración activa. La mayoría de las personas viven en un estado de reacción automática, algo sucede afuera y ellas reaccionan adentro. La recalibración activa invierte este proceso. Es la decisión soberana de dictar el estado interno antes de que el mundo externo nos dé una razón para hacerlo. Esta es la verdadera transmutación. Cuando eres capaz de cultivar un estado de gratitud, de paz o de abundancia mientras tus sentidos físicos te dicen que estás en medio de la carencia o el caos, estás realizando el acto alquímico más elevado. Estás rompiendo la cadena de causa y efecto que mantiene al ser humano promedio atrapado en la matriz del pensamiento convencional. El grado 33 nos enseñó la estructura del templo, pero la recalibración nos enseña a encender el fuego en el altar. Sin ese fuego, que es la energía emocional sostenida, el templo es solo piedra fría. Debemos entender que las emociones no son solo sentimientos. En términos de arquitectura invisible, las emociones son las coordenadas de destino. Si la mente es la que dirige la intención, el corazón es el motor que impulsa esa intención hacia el campo cuántico. La ciencia de la coherencia nos dice que cuando el corazón y el cerebro están alineados en una frecuencia rítmica y ordenada, emitimos una señal electromagnética que puede ser detectada fuera de nuestro cuerpo. Esta señal es nuestra firma vibratoria. Si tu firma es de miedo o de duda, la mente universal, que es un espejo perfecto, solo puede devolverte experiencias que coincidan con esa vibración. No es un castigo, es simplemente una ley de resonancia. Por lo tanto, la recalibración activa no es pensamiento positivo. El pensamiento positivo es un barniz superficial sobre una estructura podrida. La recalibración es una demolición profunda. Significa entrar en las sombras de nuestra mente subconsciente y observar los programas que nos dicen que no somos dignos, que no somos capaces o que el mundo es un lugar hostil. Al observar estos programas sin juicio, les quitamos su carga eléctrica. Al dejar de alimentarlos con nuestra atención, esas vías neuronales comienzan a atrofiarse. Este es el desaprendizaje necesario para que la nueva arquitectura pueda emerger. Imagina que estás reprogramando el software de tu realidad. Cada emoción coherente que logras sostener durante unos minutos es una línea de código nuevo. Al principio, el sistema operativo viejo intentará rechazar el cambio. Sentirás incomodidad, sentirás que te estás mintiendo a ti mismo o que nada está sucediendo. Pero ese es el momento crítico de la gran obra. Es el punto donde el alquimista debe mantener el fuego constante bajo el crisol. Si retiras el fuego demasiado pronto, la transmutación falla. Si mantienes la coherencia a pesar de la evidencia de tus sentidos, estás obligando a la realidad a reorganizarse para coincidir con tu nuevo estado interno. Esta arquitectura invisible que configura la realidad no se construye con ladrillos, se construye con ondas de posibilidad. Y esas ondas solo se colapsan en materia cuando encuentran un observador que es capaz de sostener una visión y una emoción de manera inquebrantable. Más allá del grado 33,
Ya no somos buscadores de la verdad, nos convertimos en los generadores de nuestra propia verdad a través de este proceso técnico de recalibración emocional y mental. Estás empezando a comprender que la llave de la mente universal siempre estuvo en tu capacidad de dominar lo que ocurre dentro de tu propia piel. El código sagrado de la neuroplasticidad. A menudo pensamos que la ciencia moderna y el misticismo antiguo hablan lenguajes diferentes, pero al observar de cerca la alquimia interior, descubrimos que son dos caras de la misma moneda. Lo que hoy llamamos neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse física y funcionalmente a través de la experiencia, es exactamente lo que los antiguos iniciados describían como el recableado del alma. Ellos entendían que para acceder a la mente universal, no bastaba con estudiar pergaminos, era necesario esculpir nuevas vías de conducción para la luz de la conciencia. Este proceso no es metafórico, es un cambio estructural en tu biología que permite que frecuencias más elevadas de información circulen por tu sistema nervioso sin destruirlo. Cuando las antiguas tradiciones de sabiduría hablan de estados sostenidos de ser, ya sea a través de la meditación profunda, el canto mantram o el silencio absoluto, en realidad están aludiendo a una metodología de precisión para cultivar redes neuronales específicas. Un iniciado que pasaba años en una cueva no estaba simplemente esperando una iluminación externa. Estaba forzando a su cerebro a abandonar las redes neuronales del miedo y la supervivencia para construir una arquitectura capaz de sostener la unidad. Hoy, nosotros no necesitamos retirarnos a una cueva, pero sí necesitamos la misma disciplina para entender que cada pensamiento repetido es un trazo en el mapa de nuestra realidad física. Cada vez que eliges la coherencia sobre el caos, estás disparando y cableando neuronas en secuencias nuevas. Con el tiempo, estas secuencias se vuelven tan fuertes que se convierten en tu estado base. Aquí es donde ocurre la verdadera magia alquímica, cuando tu cerebro se ha recableado lo suficiente, tu percepción de la realidad cambia de forma permanente. Dejas de ver obstáculos y comienzas a ver patrones, dejas de ver separación y comienzas a ver la arquitectura invisible que lo une todo. Esta es la clave que permite la manifestación consciente. No manifiestas lo que quieres, manifiestas aquello para lo que tu cerebro ha sido diseñado para percibir y sostener. La mente universal es como un océano de datos infinitos, pero solo podemos extraer de ella aquello que nuestro hardware biológico puede procesar. Si tu hardware está limitado por creencias de escasez o por una química interna de estrés, la mente universal simplemente te parecerá ruido o azar. Pero al aplicar la alquimia de la neuroplasticidad, estás actualizando tu sistema operativo. Estás creando los receptores químicos y las conexiones sinápticas necesarias para que la inspiración, la intuición y la sincronicidad se conviertan en herramientas tangibles y no en eventos fortuitos. Las escuelas de misterio siempre supieron que el cuerpo es el laboratorio. Entendían que los estados emocionales elevados, como la compasión o el asombro, actúan como catalizadores químicos que abren ventanas de plasticidad en el cerebro. En esos momentos de apertura, somos capaces de introducir nuevas órdenes en la arquitectura de nuestra realidad. Por eso, el acceso a la mente universal no es un evento intelectual, es una experiencia biológica. Es sentir la verdad en cada célula, permitiendo que esa nueva información reescriba tu código genético a través de la epigenética. Al comprender esto, el límite del grado 33 se disuelve. Ya no estamos limitados por lo que nuestros antepasados creían que era posible, ni por los traumas que heredamos en nuestra sangre. Somos, literalmente, los ingenieros de nuestra propia evolución. La alquimia interior nos otorga el permiso de ser los creadores de una nueva especie de conciencia dentro de nosotros mismos. Una que no reacciona al mundo, sino que lo emite. En el siguiente paso de nuestra travesía, vamos a explorar cómo esta emisión se convierte en la arquitectura invisible que moldea los eventos de tu vida diaria.
pasando de la teoría del laboratorio interno a la práctica de la manifestación en el mundo físico. La arquitectura invisible y el espejo de la realidad. Una vez que comprendemos que nuestro sistema nervioso es el laboratorio y que nuestras emociones son la química de la transmutación, debemos hacernos la pregunta fundamental: ¿cómo se traduce ese estado interno en la realidad física que tocamos y vemos? Aquí es donde revelamos lo que llamamos la arquitectura invisible. No es un concepto místico vago, sino una descripción de cómo el campo cuántico, o la mente universal, responde a la información organizada. La realidad no es un conjunto de objetos sólidos moviéndose en el espacio, es un tejido de frecuencias que se colapsan en materia solo cuando encuentran una huella vibratoria que la sostenga. Tú eres esa huella. Imagina que la realidad es un bloque de mármol sin forma y tu estado interno es el cincel. La mayoría de las personas golpean el mármol con herramientas melladas por la duda y la inconsistencia, preguntándose por qué no surge una obra maestra. La arquitectura invisible es el diseño geométrico que emites antes de que la materia se manifieste. Cuando logras esa profunda coherencia interior de la que hablábamos al principio, estás enviando una señal coherente al campo. En física, la coherencia significa que las ondas están en fase, lo que potencia su fuerza exponencialmente. Una mente en coherencia no solo piensa en una posibilidad, sino que la preconfigura en el tejido de lo invisible. Este es el secreto que se esconde más allá del grado 33. La manifestación no es un proceso de atraer algo que está lejos de ti, sino un proceso de permitir que algo que ya existe en potencia se sincronice con tu frecuencia actual. La mente universal contiene todas las versiones posibles de tu vida, todos los potenciales de salud, abundancia y propósito. Pero esos potenciales son invisibles e inaccesibles mientras tu arquitectura interna esté desalineada. Al cambiar tu estado interno mediante las recalibraciones mentales y emocionales que hemos discutido, estás literalmente cambiando los planos de construcción de tu destino. Estás dándole a la mente universal un molde preciso donde verter su energía infinita. La arquitectura invisible opera bajo una ley de correspondencia absoluta. Si hay conflicto en tu interior, si dices que quieres abundancia pero tu cuerpo siente el peso del miedo a la carencia, la señal que envías es una señal de interferencia. El campo no puede responder a un mensaje contradictorio. Por eso, la alquimia interior insiste en la transformación de la materia prima del ser. No puedes construir una catedral de conciencia sobre cimientos de barro emocional. Debes convertirte en el espacio donde esa nueva realidad ya es una verdad biológica. Cuando el cuerpo y la mente están de acuerdo, la arquitectura invisible se vuelve tan sólida como el acero, y la realidad física no tiene más remedio que seguir el patrón. Observa tu vida actual no como un conjunto de circunstancias azarosas, sino como el reflejo exacto de tu arquitectura invisible pasada. Cada evento, cada encuentro y cada limitación son proyecciones de un estado interno que fue sostenido el tiempo suficiente para cristalizarse. Esto puede parecer abrumador, pero es, en realidad, la máxima liberación. Porque si tú fuiste el arquitecto involuntario de tus limitaciones, ahora tienes la tecnología consciente para ser el arquitecto voluntario de tu expansión. Ya no necesitas pedir permiso al mundo exterior para cambiar, el cambio comienza en el momento en que decides que tu estado interno es más real que el entorno que te rodea. En esta etapa del camino, empezamos a ver que la separación entre yo y el universo es la ilusión final que debemos trascender. La arquitectura invisible que configura las galaxias es la misma que configura tus pensamientos. Al alinearte con la mente universal a través de la coherencia, dejas de ser una gota de agua intentando influir en el océano y pasas a ser el océano mismo actuando a través de una gota. En el siguiente bloque, exploraremos cómo sostener este diseño consciente en medio de los desafíos del mundo cotidiano, asegurando que nuestra nueva arquitectura no se desmorone ante la primera presión externa.
el motor de la coherencia y la antena del corazón. Para que la arquitectura invisible que hemos diseñado se materialice, necesitamos un motor de energía constante. En la alquimia interior, este motor no se encuentra en el intelecto, sino en la unión sagrada entre el cerebro y el corazón. Tradicionalmente, se nos ha enseñado que el corazón es simplemente una bomba de sangre o el asiento de emociones sentimentales. Sin embargo, la ciencia de vanguardia ha redescubierto lo que las antiguas escuelas de misterio siempre supieron: el corazón es el centro de inteligencia más potente de nuestro organismo, poseyendo su propio sistema nervioso intrínseco y generando el campo electromagnético más grande del cuerpo humano. Cuando hablamos de acceder a la mente universal, estamos hablando de sintonizar una radio. El cerebro es el dial que elige la estación, pero el corazón es el amplificador que nos permite captar la señal y sostenerla. Si el cerebro y el corazón no están en coherencia, nuestra señal hacia la mente universal es débil, difusa y llena de estática. Es como intentar enviar un mensaje de alta importancia a través de una conexión que se corta constantemente. La coherencia corazón-cerebro es el estado en el que ambos órganos operan en un ritmo armónico, creando un puente de comunicación bidireccional que abre las puertas de la percepción expandida. Imagina este proceso como una danza de frecuencias. Cuando sientes miedo, frustración o impaciencia, el ritmo de tu corazón se vuelve errático y desordenado. Este desorden envía señales de emergencia al cerebro, bloqueando las funciones superiores y activando los centros de supervivencia. En ese estado, estás desconectado de la mente universal, estás atrapado en la pequeña mente del ego. Pero, cuando aplicas la recalibración activa y generas conscientemente emociones elevadas, como la gratitud, la compasión o el asombro, el ritmo cardíaco se vuelve suave, regular y coherente. El cerebro recibe entonces una señal de seguridad y expansión, permitiendo que la glándula pineal y los centros superiores se activen. Es en este estado de coherencia donde la arquitectura invisible comienza a vibrar con fuerza. La gratitud es, quizás, el catalizador alquímico más potente en este proceso. ¿Por qué? Porque la gratitud es el estado emocional de haber recibido algo. Cuando sientes gratitud antes de que el evento ocurra en el mundo físico, estás enviando una señal química y electromagnética al campo cuántico de que el evento ya ha sucedido. La mente universal no distingue entre una experiencia real y una emoción profundamente sostenida por el cuerpo. Al sentir la gratitud de tu deseo cumplido, estás colapsando el tiempo y el espacio, atrayendo esa realidad hacia tu presente con una fuerza irresistible. Este es el verdadero significado de diseñar conscientemente la realidad. No estás esperando a que algo cambie afuera para sentirte bien adentro, estás cambiando tu interior para obligar a lo exterior a reorganizarse. El corazón actúa como una antena que emite tu intención y, al mismo tiempo, recibe la información de la mente universal. En coherencia, te vuelves intuitivo. Empiezas a saber qué pasos dar, a qué personas llamar y qué decisiones tomar, porque estás operando desde una inteligencia que ve el panorama completo de la arquitectura de la realidad. Y no solo el fragmento limitado que perciben tus ojos físicos. Sostener esta coherencia no es algo que se logre por accidente, es una práctica de maestría. Requiere que seas el guardián de tu propio campo energético. Significa que, a pesar de las noticias, de los problemas económicos o de los conflictos personales, tú eliges regresar al centro de tu corazón una y otra vez. Estás entrenando a tu cuerpo para que se sienta seguro en lo desconocido. Al hacerlo, te conviertes en un punto de anclaje para la mente universal en la Tierra. En el siguiente bloque, exploraremos cómo esta conexión profunda nos permite acceder a la materia prima de la creación, ese sustrato donde los pensamientos se convierten finalmente en cosas. La prima materia y el océano de posibilidades.
Para el alquimista que ha trascendido el grado 33, el mundo físico deja de ser una prisión de piedra para convertirse en un océano de materia prima. Los antiguos maestros llamaban prima materia a ese sustrato básico e invisible del cual surge todo lo que existe. En el lenguaje de la ciencia actual, nos referimos a esto como el campo cuántico de punto cero, un vacío que no está vacío, sino que contiene el potencial infinito de todas las formas, todos los tiempos y todas las realidades posibles. La gran revelación de esta etapa es comprender que tú no estás separado de esta materia prima, tú eres un punto focal a través del cual este campo se observa y se organiza a sí mismo. La mayoría de los seres humanos interactúan con la realidad solo en su forma final, en el producto terminado. Ven una montaña, un problema financiero o una enfermedad como algo sólido e inamovible. Pero el arquitecto invisible aprende a dirigir su mirada hacia atrás, hacia el estado fluido de la energía antes de que se convierta en materia. Al acceder a la mente universal a través de la coherencia que hemos construido, entras en contacto directo con esta sustancia maleable. Es aquí donde la fórmula matemática para la creación consciente, de la que hablábamos al principio, cobra sentido. El campo cuántico no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Responde a la firma vibratoria que imprimes en la materia prima a través de tu estado del ser. Imagina que este campo es como un lienzo de agua infinitamente sensible. Cada pensamiento coherente es una piedra lanzada en ese estanque, creando ondas que se expanden hacia los confines del universo. Si tus pensamientos son caóticos y tus emociones están fragmentadas, las ondas se anulan entre sí, creando una superficie turbia donde nada puede reflejarse con claridad. Pero cuando alcanzas la alquimia interior, tus ondas son rítmicas, poderosas y claras. Estás dándole órdenes a la materia prima para que se agrupe y se densifique en una forma específica. Esto es lo que los textos herméticos describían como el arte de dar forma al caos. Es vital entender que la mente universal no tiene juicios, es una inteligencia puramente creativa y de espejo. No decide si lo que estás pidiendo es bueno o malo para ti, simplemente amplifica y materializa aquello que tú sostienes con mayor intensidad en tu arquitectura interna. Por eso, muchas personas manifiestan involuntariamente sus mayores temores. El miedo es una emoción de alta intensidad que envía una señal muy clara a la materia prima. El miedo dice, esto es real para mí. Y el campo responde, concedido. La maestría consiste en retirar la energía del miedo y reinvertirla en la visión de tu potencial más elevado, usando el mismo mecanismo biológico pero con una dirección consciente. Aquí es donde la disciplina se vuelve sagrada. Debes aprender a habitar el vacío. El vacío es ese espacio entre tus pensamientos, ese silencio profundo donde dejas de ser una personalidad con un pasado y una historia y te conviertes en pura conciencia. En ese vacío, estás en contacto directo con la prima materia. Es el lugar de poder absoluto porque es el lugar de la no forma. Desde el vacío, puedes elegir cualquier posibilidad del campo cuántico y empezar a insuflarle vida a través de tu respiración y tu intención. Es el aliento de vida del que hablan las escrituras, la conciencia otorgando propósito a la materia inerte. Al moverte más allá de las limitaciones del pensamiento convencional, empiezas a notar que las coincidencias aumentan. Eventos que parecen imposibles comienzan a alinearse. Esto sucede porque has dejado de intentar empujar la realidad físicamente y has empezado a moverla desde su raíz vibratoria. Estás operando en la sala de máquinas de la existencia. La arquitectura invisible que has diseñado ahora tiene una sustancia con la cual construirse. En el próximo bloque, profundizaremos en el concepto de sincronía armónica, el lenguaje secreto mediante el cual la mente universal nos confirma que nuestra recalibración está dando frutos en el mundo tangible. Sincronía armónica y el lenguaje de la mente universal. A medida que profundizamos en este proceso de alquimia interior,
el universo comienza a hablarnos en un lenguaje que el pensamiento convencional suele descartar como simple azar, la sincronía. Pero para quien ha trascendido el grado 33, la sincronía no es una coincidencia afortunada, es la prueba objetiva de que tu arquitectura invisible ha hecho contacto con la mente universal. Es la evidencia de que has dejado de ser un observador pasivo de la realidad para convertirte en un emisor coherente. Cuando tus pensamientos y emociones se alinean, el mundo exterior empieza a reflejar esa orden interna a través de eventos que parecen orquestados por una inteligencia superior. Y, en efecto, lo están. La sincronía armónica es el lenguaje técnico del campo cuántico. Ocurre cuando una frecuencia interna encuentra su correspondencia exacta en el mundo físico. Imagina que has estado trabajando en la recalibración de tu estado de abundancia. De repente, sin que hayas hecho un esfuerzo físico extraordinario, aparece una persona, un libro, una llamada o una oportunidad que encaja perfectamente con tu nueva visión. Estos eventos no son el resultado de la suerte, son el resultado de un entrelazamiento cuántico. Al cambiar tu firma vibratoria, has alterado el tejido de probabilidades que te rodea, haciendo que ciertos eventos pasen de ser posibles a ser inevitables. Muchos buscadores cometen el error de buscar la sincronía con ansiedad, pero la ansiedad es una frecuencia de carencia que anula la señal. La verdadera sincronía florece en el desapego. Ocurre cuando estás tan inmerso en tu estado de coherencia interior, tan satisfecho con la riqueza de tu mundo interno, que ya no necesitas que el mundo exterior te lo confirme. Es precisamente en ese momento de rendición donde la mente universal abre las compuertas. La paradoja de la manifestación consciente es que recibes lo que deseas solo cuando dejas de necesitarlo para ser feliz. En ese punto, la arquitectura invisible se vuelve fluida y la realidad empieza a moldearse con una velocidad asombrosa. Estas señales no son solo para nuestro beneficio personal, son recordatorios de nuestra conexión con el todo. Cada sincronía es un guiño de la mente universal, confirmándote que el puente que has construido entre tu sistema nervioso y el campo cuántico está operativo. Es un proceso de retroalimentación constante. Cuanta más atención le prestas a estas señales, más las fortaleces. Pero no me refiero a una atención obsesiva, sino a un reconocimiento silencioso y profundo. Es un saber interno. Es entender que si el universo ha alineado un pequeño evento a tu favor, tiene la capacidad de alinear galaxias enteras para cumplir el diseño de tu propósito más elevado. Sin embargo, debemos estar alertas. La sincronía también puede manifestarse para mostrarnos nuestras incoherencias. Si te encuentras repitiendo patrones de conflicto, si las mismas situaciones negativas aparecen con diferentes rostros, la mente universal te está enviando una señal de advertencia. Hay una grieta en tu arquitectura invisible. Hay un programa subconsciente que todavía está emitiendo una señal de baja frecuencia. En lugar de luchar contra el evento externo, el alquimista regresa a su laboratorio interno. No intenta cambiar el espejo, cambia el rostro que se refleja en él. Esta es la diferencia fundamental entre el pensamiento ordinario y la maestría cuántica. A medida que avances en este video, aprenderás que la sincronía es solo el comienzo. Es el preámbulo de un estado de existencia donde la voluntad y la realidad se vuelven una sola cosa. Estamos pasando de pedir al universo a mandar a través de la armonía. La arquitectura invisible que estás construyendo ahora mismo es el plano de una vida que trasciende lo que antes considerabas posible. En el próximo bloque, exploraremos cómo proteger esta arquitectura de las interferencias externas y cómo mantener la frecuencia de la mente universal incluso cuando el mundo exterior parece contradecir nuestra verdad interna. El blindaje de la conciencia y la soberanía vibratoria. Una vez que hemos comenzado a erigir nuestra arquitectura invisible y las primeras sincronías aparecen,
nos enfrentamos al desafío más grande del alquimista, la persistencia en medio del bombardeo sensorial. Vivimos en un mundo diseñado para el secuestro de la atención. El sistema convencional, la matriz de pensamiento en la que hemos sido educados, se alimenta de la fragmentación, el miedo y la reacción constante. Si no construimos un blindaje de conciencia, nuestra nueva estructura interna será como una casa de cristal en medio de una tormenta de granizo. La soberanía vibratoria es la capacidad de decidir que tu estado interno es el que dicta tu realidad, independientemente de lo que tus ojos físicos te muestren o de lo que el ruido externo intente imponerte. Este blindaje no se construye mediante el aislamiento del mundo, sino mediante la autoobservación implacable. Debes convertirte en el guardián de tu propio templo. En la antigüedad, los iniciados hablaban de cerrar los 7 portales de la percepción para entrar en el Sancta Sanctorum. En términos modernos, esto significa filtrar conscientemente la información que dejas entrar en tu sistema nervioso. Si después de realizar tu recalibración emocional te sumerges en noticias de conflicto, discusiones estériles o entretenimiento que vibra en la carencia y el juicio, estás permitiendo que el entorno infecte tu arquitectura. Estás introduciendo ruido en una señal que debe ser pura. El blindaje es, en esencia, la disciplina de proteger tu frecuencia como si fuera el tesoro más preciado que posees. La mente universal es paciente, pero requiere una señal sostenida. Muchos buscadores fallan porque su arquitectura es intermitente, son arquitectos de luz durante 15 minutos de meditación, pero vuelven a ser víctimas de las circunstancias el resto del día. El verdadero poder aparece cuando el estado de coherencia deja de ser un evento y se convierte en un rasgo de tu personalidad. Para lograr esto, debemos entender el concepto de resistencia cuántica. Cada vez que el mundo exterior te presenta una razón para enojarte, para temer o para dudar, y tú eliges, a través de un acto de voluntad soberana, regresar a tu centro de paz y abundancia, estás fortaleciendo tu blindaje. Estás demostrándole al campo cuántico que tu realidad interna es más sólida que la ilusión externa. Este proceso de fortalecimiento es similar a la forja del acero. El acero se vuelve resistente a través del calor y el martilleo. Tus desafíos cotidianos no son obstáculos para tu expansión, son el martillo que compacta tu voluntad. Cuando logras sostener tu frecuencia a pesar de la evidencia contraria, ocurre un fenómeno fascinante, el entorno físico empieza a ceder. La arquitectura invisible que has protegido con tanto celo comienza a emitir una fuerza gravitacional propia. Ya no eres tú quien intenta encajar en el mundo empieza a gravitar alrededor de tu centro de coherencia. Esta es la marca de quien ha ido realmente más allá del grado 33, ya no es una hoja movida por el viento, sino el viento mismo que decide hacia dónde se mueven las hojas. Para proteger esta soberanía, es vital practicar el silencio sagrado. No hables de tu proceso de transmutación con aquellos que no pueden entenderlo. La duda de los demás puede actuar como una interferencia en tu señal. Guarda tus visiones y tu nueva arquitectura en el espacio secreto de tu corazón hasta que sean lo suficientemente densas como para manifestarse por sí solas. La energía que gastas intentando convencer a otros de tu nueva realidad es energía que le robas a la construcción de esa realidad. Mantente firme en tu laboratorio interno. Recuerda que la arquitectura invisible se construye en lo oculto para que pueda brillar en lo manifiesto. A medida que tu blindaje se vuelve impenetrable, notarás que tu relación con el tiempo cambia. Dejas de sentir urgencia. Entiendes que si la semilla ha sido plantada en un suelo de coherencia y protegida por una voluntad soberana, el fruto es una certeza matemática. Estás operando desde la mente universal, donde el tiempo no es una línea, sino un campo de infinitas posibilidades presentes. En el próximo bloque, profundizaremos en el concepto de la transmisión del oro, o cómo este estado de conciencia no solo transforma tu vida personal, sino que empieza a irradiar una influencia transformadora en todo lo que te rodea.
La transmisión del oro y la radiación de la conciencia. Cuando un alquimista alcanza la transmutación de su propia energía, ocurre un fenómeno que las antiguas tradiciones llamaban la irradiación del oro. En la alquimia interior, el oro no es solo el metal precioso, sino el símbolo de la conciencia solar, una conciencia que no necesita absorber luz del exterior porque ha encendido su propio sol interno. En este estado, tu arquitectura invisible deja de ser un proyecto personal para convertirse en un centro de influencia cuántica. Tu sola presencia empieza a ordenar el caos en los entornos que habitas. Esto sucede porque la coherencia, por su propia naturaleza física, es contagiosa. Un campo organizado siempre tendrá una influencia estructuradora sobre un campo desorganizado. Esta es la verdadera responsabilidad de quien accede a la mente universal. No se trata simplemente de manifestar bienes materiales o comodidades personales, aunque éstas lleguen como consecuencia natural, sino de convertirte en un nodo de coherencia en una red humana que, en su mayoría, vibra en la disonancia. Cuando tú mantienes tu estado de paz, de claridad y de certeza en medio de una situación tensa, estás actuando como un regulador de frecuencia para todos los involucrados. Tu campo electromagnético, fortalecido por la unión corazón-cerebro, emite una señal que invita a los sistemas nerviosos de los demás a entrar en resonancia. Sin decir una sola palabra, estás transmitiendo el código de la arquitectura invisible. Imagina que eres una nota pura sonando en medio de una orquesta desafinada. Si tu nota es lo suficientemente firme y sostenida, los demás instrumentos empezarán, casi inconscientemente, a buscar esa afinación. Esto es lo que sucede cuando te mueves por el mundo desde el estado de mente universal. Las personas se sienten más tranquilas a tu lado, las soluciones a problemas complejos aparecen como por arte de magia y los conflictos parecen disolverse antes de estallar. No es que estés haciendo algo activamente para cambiar a los demás, es que has cambiado la configuración del campo en el que todos están inmersos. Estás operando como un arquitecto que ha decidido elevar el estándar del diseño de la realidad compartida. Esta transmisión del oro requiere que comprendas la diferencia entre la empatía ordinaria y la compasión consciente. La empatía ordinaria a menudo nos lleva a hundirnos en la baja frecuencia de los demás, intentando entender su dolor hasta que terminamos vibrando en la misma sintonía de sufrimiento. El alquimista, en cambio, practica la compasión consciente, observa el sufrimiento, lo comprende, pero se niega a abandonar su propia frecuencia de coherencia. Al mantenerte en el oro de tu conciencia, les ofreces a los demás un punto de referencia hacia el cual pueden ascender. Les muestras que existe una arquitectura de realidad diferente, una que no está basada en el miedo, sino en la soberanía del espíritu. A medida que esta radiación se expande, notarás que tu relación con la materia se vuelve cada vez más sutil. Empiezas a entender que la sustancia de la que está hecho el mundo es mucho más maleable de lo que te enseñaron en el grado 33. La mente universal no es una inteligencia lejana que observa desde las estrellas, es la inteligencia que late en tus manos, en el aire que respiras y en los objetos que tocas. Al reconocer esta divinidad en la materia prima, la materia responde con una obediencia sagrada. Es aquí donde los antiguos hablaban de milagros, pero nosotros sabemos que es simplemente la aplicación de leyes físicas y espirituales que la mayoría aún no ha aprendido a utilizar. En los próximos minutos, entraremos en un territorio aún más profundo, el concepto del tiempo no lineal. Y como el arquitecto invisible puede navegar por las líneas de destino para elegir la versión más elevada de su existencia. Prepárate, porque estamos a punto de dejar atrás la última ilusión de la tercera dimensión, la idea de que el futuro es algo que está por venir, cuando en realidad es algo que ya está vibrando en espera de ser reclamado por tu conciencia recalibrada. Has limpiado el laboratorio, has encendido el motor y has blindado tu frecuencia. Ahora, es momento de aprender a viajar a través de las posibilidades infinitas de la mente universal.
El salto cuántico y la ilusión del tiempo. Para el pensamiento convencional, el tiempo es una prisión de sentido único, una línea recta que se mueve desde un pasado que ya no existe hacia un futuro que aún no ha llegado. Sin embargo, al trascender el grado 33 y acceder a la mente universal, descubrimos que esta percepción es solo una limitación de nuestros sentidos biológicos. En la arquitectura invisible de la realidad, el tiempo no es una línea, sino un mapa de posibilidades simultáneas. Todas las versiones de tu vida, la versión en la que alcanzas tu máximo potencial, la versión en la que sanas, la versión en la que prosperas, ya existen en este preciso instante como frecuencias vibratorias en el campo cuántico. La manifestación no consiste en esperar a que el tiempo te traiga tu deseo, sino en dar un salto cuántico hacia la línea de destino donde ese deseo ya es tu presente. La mente universal no conoce la espera, solo conoce la resonancia. Cuando recalibras tu estado interno para que coincida con la frecuencia de tu yo futuro, estás borrando la distancia temporal entre tú y esa realidad. Imagina que el tiempo es como los canales de una televisión, todos los programas se están transmitiendo al mismo tiempo, pero tú solo puedes ver aquel que sintonizas con tu dial. El error del buscador promedio es pasar la vida mirando un canal de carencia mientras espera que el programa cambie por sí solo. El alquimista, en cambio, entiende que tiene el mando en sus manos. Al cambiar su firma electromagnética a través de la coherencia corazón-cerebro, simplemente cambia de canal. El futuro que buscas no está adelante de ti, está al lado de ti, esperando que te vuelvas vibratoriamente compatible con él. Este concepto cambia radicalmente nuestra forma de interactuar con el día a día. Ya no trabajamos para lograr algo, sino para sostener la frecuencia de lo que ya hemos reclamado en lo invisible. Si tu arquitectura interna es de éxito, pero tus acciones diarias están dictadas por la urgencia y la ansiedad, estás enviando una señal contradictoria que te mantiene anclado en la línea de tiempo vieja. La urgencia es el lenguaje de quien cree en la escasez y en el tiempo lineal. La certeza, por el contrario, es el lenguaje de quien sabe que el destino ya ha sido elegido y que la materia simplemente está en proceso de densificación. El salto cuántico ocurre cuando tu convicción interna es tan poderosa que el mundo exterior no tiene más remedio que reorganizarse para reflejar esa nueva verdad. Para navegar por estas líneas de destino, debemos aprender a desprendernos de nuestra identidad pasada. Tu pasado es simplemente una línea de tiempo que has habitado hasta ahora, pero no define tu arquitectura futura a menos que sigas alimentándola con tu atención. Cada vez que recuerdas un trauma o una limitación con carga emocional, estás recableando esa vieja línea de tiempo en tu presente. La alquimia interior nos exige morir al viejo yo, para que el nuevo ser pueda emerger. Es un proceso de desidentificación total. Al soltar la historia de quien fuiste, liberas la energía necesaria para colapsar la nueva línea de tiempo que deseas habitar. Estás dejando de ser un personaje en una película escrita por otros para convertirte en el guionista y director de tu propia existencia. Esta navegación no requiere esfuerzo físico, requiere una precisión quirúrgica en tu enfoque mental. Debes aprender a recordar tu futuro con la misma claridad y detalle con la que recuerdas tu pasado. Al visualizar tu destino más elevado con una emoción intensa, estás enviando una sonda de conciencia hacia esa posibilidad cuántica. Estás creando un vínculo, un hilo de Ariadna que te guiará a través del laberinto de la vida cotidiana hasta la manifestación física. No te preocupes por el cómo sucederá, el cómo es competencia de la mente universal. Tu única tarea es mantener la fidelidad a la frecuencia elegida, actuando, pensando y sintiendo como si ya estuvieras viviendo en esa línea de tiempo. A medida que domines este arte, notarás que el tiempo parece acelerarse. Las cosas que antes tardaban años en manifestarse, ahora ocurren en meses o semanas.
Esto sucede porque has eliminado la fricción entre tu deseo y tu creencia. Has alineado tu arquitectura invisible con el flujo natural de la mente universal. En el próximo bloque, profundizaremos en el concepto de la geometría de la intención y cómo estructurar tus visiones para que tengan la máxima fuerza de colapso en el mundo material. La geometría de la intención y la densificación de la idea. Si la mente universal es el océano y tu emoción es el motor, la intención es el timón que da dirección a toda la energía que hemos movilizado. Sin embargo, en la alquimia interior, la intención no es un simple deseo vago. El deseo es difuso, pero la intención es geométrica. Para que la arquitectura invisible se materialice, tu visión debe poseer orden, proporción y claridad. Los antiguos constructores de catedrales sabían que para que una estructura se mantuviera en pie en el mundo físico, primero debía ser perfecta en el mundo del diseño. De la misma manera, tu intención debe ser un plano detallado que la mente universal pueda leer sin ambigüedades. No es suficiente con desear bienestar, debes diseñar la arquitectura específica de ese bienestar en tu pantalla mental. La geometría de la intención se basa en la ley de la precisión. El campo cuántico no responde a la confusión. Si un día deseas una cosa y al día siguiente dudas o cambias de dirección, estás creando una interferencia en tu propia señal. Estás pidiéndole a la materia que se agrupe en una forma para luego ordenarle que se disuelva. Este es el motivo por el cual muchas personas sienten que la manifestación no funciona. No es que el universo no responda, es que ellas no han dejado de cambiar las órdenes. El arquitecto invisible, por el contrario, selecciona su diseño y se mantiene fiel a él, permitiendo que la materia prima se densifique capa por capa. Es un proceso de cristalización. Una idea se convierte en pensamiento, el pensamiento en emoción, la emoción en frecuencia y, finalmente, la frecuencia en materia sólida. Para dar estructura a tu intención, debes usar lo que llamamos el ojo del corazón. No se trata solo de ver una imagen en tu mente, sino de percibir sus dimensiones, su textura y su resonancia. Debes ser capaz de habitar tu intención. Imagina que tu deseo ya es un espacio físico, cómo se siente caminar por él, qué aroma tiene, cómo cambia tu postura corporal al estar allí. Al añadir estos detalles sensoriales, estás dotando a tu arquitectura invisible de una masa vibratoria. Estás haciendo que esa posibilidad sea más pesada en el campo cuántico que cualquier otra alternativa, lo que acelera su colapso en la realidad física. Es como si estuvieras aumentando la fuerza de gravedad de tu futuro deseado. Este proceso de densificación requiere paciencia alquímica. El plomo no se convierte en oro en un instante, requiere un fuego constante. Muchas veces, la arquitectura invisible ya está construida en un 90% en el plano sutil, pero el buscador se rinde justo antes de la cristalización física porque no ve resultados inmediatos. Recuerda que la materia es energía que vibra a una frecuencia muy lenta. Hay un tiempo de retraso natural entre la emisión de la señal y la respuesta de la materia. Tu tarea es mantener la geometría de tu intención intacta durante ese periodo de gestación. Si mantienes el plano sin alteraciones, la mente universal terminará por rellenar los espacios vacíos con átomos y circunstancias. La geometría sagrada que observamos en la naturaleza, desde las espirales de las galaxias hasta la estructura de un átomo, nos enseña que el universo ama el orden. Cuando tu intención tiene una estructura coherente y armoniosa, se alinea con el flujo natural de la creación. No estás luchando contra la realidad, estás colaborando con ella. Estás usando las mismas leyes que utiliza la mente universal para expandir el cosmos. Por eso, al definir tu propósito, pregúntate, ¿esta visión es armoniosa, sirve a mi expansión y a la del todo, está alineada con la coherencia de mi corazón? Si la respuesta es sí, tu intención posee una geometría de poder que nada en el mundo físico puede detener.
A medida que perfeccionas este arte, notarás que tus intenciones se vuelven cada vez más potentes. Empiezas a entender que eres un emisor de realidad. No necesitas convencer a nadie, ni manipular el mundo externo, solo necesitas ser impecable en tu diseño interno. Tu mente es el tablero de dibujo y tu conciencia es la tinta que le da vida a la obra. En el siguiente bloque, exploraremos el concepto del observador silencioso, la parte de ti que permanece inmutable mientras la realidad se transforma. Y cómo este centro de quietud es el secreto final para dominar la mente universal. El observador silencioso y el centro de inmovilidad. A medida que avanzamos en la construcción de nuestra arquitectura invisible, surge una pregunta natural: ¿quién es el arquitecto? Solemos creer que es nuestra personalidad, ese conjunto de recuerdos, miedos y deseos que llamamos yo. Pero el alquimista sabe que el ego es demasiado inestable para sostener la mente universal. Para dominar la creación, debemos despertar al observador silencioso. Este es el centro de quietud absoluta que reside en lo más profundo de tu ser, es la parte de ti que no cambia, que no juzga y que simplemente presencia el despliegue de la existencia. Es desde este punto de inmovilidad total desde donde se ejerce el verdadero poder sobre la materia. En la física cuántica, se habla del efecto del observador, el acto de observar una partícula afecta su comportamiento. En la alquimia interior, el observador silencioso es el que colapsa la función de onda de la realidad. Mientras tu mente analítica está preocupada por él, como, o él, cuando, el observador simplemente sostiene la visión. Estar en el centro del observador significa que ya no estás a merced de los altibajos emocionales. Puedes observar un desafío externo sin que éste destruya tu coherencia interna. Puedes observar un deseo sin que la desesperación por obtenerlo contamine tu señal. Es un estado de desapego divino que, paradójicamente, es el imán más poderoso para la manifestación. La mente universal es como un espejo infinito de agua. Si intentas tocar el agua con ansiedad, creas ondas que distorsionan el reflejo. Pero si te sitúas en el silencio del observador, el agua se vuelve un espejo perfecto. En ese silencio, la distinción entre tú y el universo desaparece. Comprendes que no estás intentando cambiar el mundo, allá afuera, sino que estás ajustando la lente del proyector, aquí adentro. El observador silencioso es el proyeccionista que permanece tranquilo mientras las imágenes de la película cambian en la pantalla. Al habitar este centro, dejas de luchar contra las sombras de la caverna y empiezas a dirigir la luz que crea esas sombras. Este estado de presencia pura es lo que los antiguos llamaban el ojo de la tormenta. El mundo puede estar colapsando a tu alrededor, las circunstancias pueden ser adversas, pero si logras mantenerte en ese punto de quietud, te vuelves invulnerable. Y no solo eso, tu quietud empieza a organizar el caos externo. La mente universal busca el orden, y cuando encuentra un punto de conciencia que es inamovible, gravita hacia él. Es aquí donde la fórmula matemática para la creación consciente se vuelve automática. Ya no tienes que hacer que las cosas sucedan, tu sola presencia en el estado del observador hace que las probabilidades se alineen a tu favor. Practicar el observador silencioso requiere que te conviertas en un extraño para tus propios pensamientos automáticos. Cuando un pensamiento de duda cruza tu mente, el observador no pelea con él, simplemente nota su presencia y lo deja pasar como una nube en el cielo. Al no identificarte con el pensamiento, le quitas su poder de afectar tu arquitectura invisible. Estás reclamando tu soberanía. Estás diciendo: yo no soy mis pensamientos, yo soy el espacio donde los pensamientos ocurren. En ese espacio es donde reside la mente universal. Es el útero de la creación donde todas las semillas de posibilidad son nutridas por tu atención pura y sin juicio. A medida que te familiarices con este silencio, notarás que tu intuición se vuelve una brújula infalible.
El observador silencioso tiene acceso a información que la mente lógica no puede procesar. Empiezas a recibir descargas de claridad, certezas repentinas sobre el camino a seguir. Esto es la mente universal comunicándose directamente contigo a través de tu centro de quietud. Has despejado el ruido de la radio y ahora la señal es cristalina. En el próximo bloque, exploraremos cómo esta maestría sobre el silencio nos permite entrar en el concepto del flujo de manifestación permanente, donde la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza armoniosa con la inteligencia del cosmos. El flujo de manifestación permanente y el estado de gracia. Cuando el observador silencioso toma el mando y la arquitectura invisible se vuelve estable, el buscador deja de intentar manifestar y entra en lo que llamamos el flujo de manifestación permanente. Este es un estado de existencia donde la fricción entre el deseo y la realidad física desaparece casi por completo. En la alquimia interior, esto se conoce como alcanzar el estado de gracia. No es un regalo arbitrario de una deidad externa, sino el resultado técnico de haber eliminado las resistencias internas que bloqueaban la comunicación con la mente universal. En este estado, ya no necesitas grandes rituales ni esfuerzos mentales agotadores, tu sola vibración actúa como un imán constante para la sincronicidad y el orden. Vivir en el flujo significa que has dejado de empujar la vida. La mayoría de las personas pasan su existencia tratando de forzar los resultados mediante el esfuerzo físico excesivo y la manipulación de las circunstancias. Esa es la vieja forma de operar, la forma del grado 33 hacia abajo. Pero más allá de ese límite, comprendes que la realidad es un río de energía y que tu única tarea es mantener tu frecuencia en armonía con la corriente. Cuando estás en flujo, las puertas se abren antes de que las golpees, los recursos aparecen justo cuando los necesitas y las personas adecuadas llegan a tu vida sin que las busques. Es una danza de inteligencia pura donde tú aportas la intención y la mente universal aporta el escenario. Para mantener este flujo permanente, es fundamental comprender la ley del desapego radical. El desapego no significa que no te importe el resultado, significa que no permites que tu felicidad o tu sentido de identidad dependan de él. El flujo se corta en el momento en que aparece la necesidad o la desesperación. La necesidad envía un mensaje de ausencia al campo cuántico y el campo, como un espejo fiel, te devuelve más ausencia. Por el contrario, el flujo se alimenta de la certeza silenciosa. Es la actitud del maestro que sabe que el pedido ha sido procesado y que la entrega es solo cuestión de densificación temporal. En este estado, puedes disfrutar del proceso tanto como del resultado, porque ya posees la riqueza en tu mundo interno. Este flujo permanente también requiere una limpieza constante de nuestra ecología mental. Así como un jardín necesita ser deshierbado para que las flores crezcan, tu flujo necesita que limpies las dudas residuales que el entorno puede intentar sembrar en ti. La mente universal opera con una economía perfecta, no desperdicia energía en arquitectura que no es estable. Si hoy construyes con fe y mañana destruyes con miedo, el flujo se detiene. El secreto de la manifestación constante es la persistencia en el estado del ser. Debes aprender a ser feliz, sin razón alguna, a sentirte abundante, sin dinero en el bolsillo, y a estar sano, antes de que los síntomas desaparezcan. Al sostener la frecuencia contra toda evidencia, obligas a la realidad a rendirse ante tu diseño. En esta etapa, empiezas a notar que tus pensamientos se vuelven proféticos. No porque estés prediciendo el futuro, sino porque lo estás emitiendo con tanta claridad que lo ves aparecer momentos después en tu pantalla física. Es un estado de asombro continuo. Empiezas a tratar a la realidad no como un objeto sólido, sino como un juego de conciencia. Te vuelves ligero. El peso de la importancia personal y del drama desaparece y en su lugar queda una curiosidad divina. ¿Qué más puede orquestar la mente universal hoy?
¿Qué nueva maravilla surgirá de este campo de infinitas posibilidades? Esta ligereza es, precisamente, lo que permite que la energía se mueva a velocidades increíbles a través de ti. Al habitar el flujo, te conviertes en un canal puro para la mente universal. Ya no se trata de lo que tú quieres como ego, sino de lo que la vida quiere expresar a través de ti. Tus deseos personales se alinean con el bien mayor y esa alineación otorga a tus manifestaciones una fuerza imparable. Estás co-creando con la inteligencia que mueve las estrellas. En el próximo bloque, profundizaremos en el concepto de la palabra creadora y cómo el lenguaje, tanto interno como externo, actúa como el sello final que cristaliza la arquitectura invisible en el mundo de las formas. La palabra creadora y el sello del Logos. A lo largo de este viaje, hemos transformado el laboratorio interno, hemos recalibrado las emociones, rediseñado la arquitectura invisible y sintonizado el motor del corazón. Pero hay un elemento final, un sello que cristaliza la energía en materia y que las antiguas tradiciones llamaban el Logos o la palabra creadora. No se trata simplemente de los sonidos que emitimos, sino de la intención estructurada a través del lenguaje. Cada palabra que pronuncias, y más importante aún, cada palabra que te dices a ti mismo en el silencio de tu mente, es un decreto que le da la orden final a la materia prima para que tome una forma específica. El lenguaje es el software con el que programas la computadora de la mente universal. En el nivel de conciencia que estamos explorando, más allá de los límites convencionales, debes volverte impecable con tu palabra. La mayoría de las personas usan el lenguaje de manera descriptiva, hablan de lo que ven, de sus problemas, de sus limitaciones y de lo que es. Al hacer esto, están usando su palabra para reconfirmar y solidificar la realidad actual, atrapándose en un bucle infinito de lo mismo. El alquimista, sin embargo, usa el lenguaje de manera prescriptiva. No describe lo que es, decreta lo que ha de ser. La palabra creadora no espera a que la realidad cambie para hablar, habla para que la realidad no tenga más remedio que cambiar. Es el hágase la luz, llevado a la escala de tu propia vida. Este dominio del lenguaje requiere una vigilancia constante de tu diálogo interno. ¿Cuántas veces al día te dices frases que socavan tu arquitectura invisible? Expresiones como, no tengo, es difícil, mañana veré, o, no soy capaz, son virus informáticos en tu sistema de manifestación. Cada vez que las pronuncias con carga emocional, estás dándole una orden de desmantelamiento a la mente universal. La recalibración de tu lenguaje implica sustituir estas frecuencias bajas por afirmaciones que ya contengan la semilla del resultado. No se trata de repetir mantras vacíos, sino de hablar desde la certeza del diseño ya terminado. Tu palabra debe ser el eco de tu coherencia interior, no la reacción a tus sentidos físicos. La ciencia moderna, a través de la simática, nos muestra cómo el sonido organiza la materia en patrones geométricos perfectos. Si el sonido de una nota musical puede organizar arena sobre una placa de metal en una forma hermosa, imagina lo que tu voz, cargada con la intención de tu corazón coherente, está haciendo con el campo cuántico que te rodea. Estás, literalmente, tejiendo la red de tu destino con los hilos de tu lenguaje. Por eso, en las escuelas iniciáticas, el silencio era la primera lección. Antes de aprender a hablar para crear, el neófito debía aprender a no hablar para no destruir. Debes aprender a guardar tus palabras hasta que estén cargadas con el fuego de tu verdad interna. Cuando hablas desde la mente universal, tu palabra adquiere autoridad. Esta autoridad no viene del ego, sino de la alineación. Cuando dices, yo soy, no estás hablando desde tu personalidad pequeña, sino desde el sustrato mismo de la existencia. Ese, yo soy, es el comando más potente de la creación. Cualquier cosa que pongas después de esas dos palabras se convierte en tu realidad. Si dices, yo soy abundante, yo soy salud, yo soy claridad,
estás sellando tu arquitectura invisible con la firma de la divinidad. Estás reclamando tu derecho como co-creador de la arquitectura del universo. En este punto del proceso, tu comunicación con el mundo exterior también debe cambiar. Dejas de quejarte, dejas de participar en narrativas de escasez y dejas de validar la limitación ajena. Tu palabra se vuelve un refugio de posibilidad. Al hablar con otros, siembra semillas de coherencia. Te das cuenta de que tu lenguaje no solo construye tu mundo, sino que ayuda a sostener la arquitectura de quienes te rodean. En el próximo bloque, profundizaremos en cómo esta palabra creadora se une al concepto de la acción inspirada, el puente final donde la intención se encuentra con el movimiento en el mundo tridimensional. La acción inspirada y el movimiento en coherencia. Hemos llegado a un punto crucial en la alquimia interior. Muchos buscadores creen, erróneamente, que la manifestación consciente consiste únicamente en sentarse a visualizar y esperar a que el universo deposite los resultados en su puerta. Sin embargo, en la arquitectura invisible de la realidad, existe un componente dinámico que une el cielo con la tierra, la acción inspirada. No se trata del esfuerzo agotador o del hacer compulsivo del ego, sino de un movimiento que nace directamente de la coherencia. Si la intención es el plano y la emoción es el motor, la acción inspirada es el paso físico que das dentro de tu nuevo diseño. Es el momento en que tu cuerpo físico se pone en sintonía con tu cuerpo de luz. La diferencia entre la acción ordinaria y la acción inspirada es la fuente de la que provienen. La acción ordinaria nace del miedo, de la necesidad de hacer que algo suceda, porque temes que no sucederá por sí solo. Es una acción que drena tu energía y que a menudo se encuentra con muros de resistencia. La acción inspirada, por el contrario, nace de la plenitud. Es un impulso, un susurro de la mente universal que te dice, mueve esta pieza, llama a esta persona, o ve a este lugar. Cuando actúas desde esta frecuencia, no sientes cansancio, sientes que la vida te está empujando suavemente hacia tu destino. Es el movimiento del flujo que ya hemos establecido en los niveles sutiles. Imagina que estás construyendo un puente. La arquitectura invisible ya ha trazado el diseño sobre el abismo, pero tú debes caminar sobre él. Cada paso que das en el mundo físico es una validación de tu fe en lo invisible. Si te quedas quieto por miedo, le estás diciendo a la mente universal que no crees realmente en el diseño que has creado. Pero cuando das un paso, aunque no veas el suelo bajo tus pies, la materia se densifica instantáneamente para sostenerte. Esta es la fe operativa. No es creer que algo sucederá, es actuar como si ya estuviera sucediendo. La acción inspirada es la firma física que completa el contrato cuántico de tu manifestación. Es vital entender que la mente universal utiliza tus manos, tus pies y tu voz para manifestarse en la tercera dimensión. Al moverte, estás permitiendo que la energía se traduzca en materia. Sin embargo, la clave es la no resistencia. Debes actuar con la ligereza de quien sabe que el resultado ya es suyo. Si te encuentras forzando una situación, detente. El esfuerzo excesivo es una señal de que has caído de nuevo en la frecuencia del grado 33, en la idea de que tú solo contra el mundo debes lograr tus metas. Regresa al observador silencioso, recalibra tu coherencia y espera el impulso. La mente universal siempre te dará la señal de cuándo y cómo actuar, tu única tarea es estar lo suficientemente presente para escucharla. La acción inspirada a menudo parece ilógica para la mente analítica. Puede que sientas el impulso de entrar en una cafetería donde nunca vas o de retomar un viejo pasatiempo. Para el ego, esto parece una pérdida de tiempo, pero para la arquitectura invisible, son los hilos que te conectan con la sincronía. Cada acto realizado en coherencia tiene un efecto dominó en el campo cuántico. Al moverte en el mundo físico con la certeza del diseño interno, estás rompiendo la inercia de tu realidad vieja. Estás demostrando soberanía. Estás diciendo,
mi mundo interno dicta mis pasos externos. En ese momento, la separación entre lo espiritual y lo material desaparece. A medida que practiques este movimiento en coherencia, notarás que la vida se vuelve increíblemente eficiente. Haces menos, pero logras más. Tus acciones son precisas como un láser. Ya no desperdicias energía en intentos fallidos porque estás alineado con el logos, con la palabra y el pensamiento que ya han ordenado la materia. Te has convertido en un canal de acción divina. En el próximo bloque, exploraremos cómo esta maestría sobre la acción nos lleva a la cosecha de la realidad, el momento en que la arquitectura invisible se vuelve tan densa que se puede tocar, oler y vivir plenamente en el plano físico. La cosecha de la realidad y la estabilización de la materia. Llega un momento en la gran obra donde la arquitectura invisible, nutrida por la coherencia y la acción inspirada, alcanza un punto crítico de saturación. Es el momento de la cosecha. Aquello que comenzó como un susurro en la mente universal y se convirtió en una certeza en tu corazón, empieza a cristalizarse ante tus ojos físicos con una solidez innegable. Esta etapa es tan hermosa como peligrosa para el alquimista inexperto. Es hermosa porque finalmente puedes tocar, oler y vivir la realidad que diseñaste, pero es peligrosa porque el ego a menudo intenta reclamar el éxito como propio, rompiendo la conexión con la fuente y arriesgándose a desestabilizar la manifestación antes de que se asiente por completo. La cosecha de la realidad no es el final del proceso, sino la estabilización de una nueva frecuencia. Cuando tu deseo se manifiesta, ya sea en forma de salud recobrada, una nueva relación o una abundancia material, tu tarea es recibirlo con la misma naturalidad con la que recibes el aire que respiras. Si te dejas llevar por una euforia excesiva o por el alivio de, por fin lo logré, estás enviando una señal de que el evento era una sorpresa, algo ajeno a ti. El maestro, sin embargo, recibe la cosecha con una gratitud profunda pero serena, confirmando a la mente universal que esta nueva realidad es su estado natural del ser. Estás estabilizando el oro, para que no se convierta de nuevo en plomo. Debemos entender que la materia es energía en su estado más denso, y como tal, requiere que mantengamos nuestra arquitectura interna firme incluso después de la manifestación. Muchos buscadores cometen el error de abandonar su práctica de coherencia una vez que obtienen lo que querían. Al hacer esto, retiran el soporte vibratorio de su nueva realidad, y poco a poco, las circunstancias empiezan a desmoronarse o a volver a sus patrones antiguos. La alquimia interior no es una herramienta para obtener cosas, es una forma de existir. La cosecha debe ser protegida manteniendo la misma frecuencia que la creó. Estás aprendiendo a habitar tu nueva mansión de conciencia, no solo a visitarla. En esta fase, notarás que la realidad física tiene una inercia propia. Al principio, mantener la nueva manifestación requiere vigilancia, pero con el tiempo, la materia se acostumbra a su nueva forma. Es lo que llamamos el establecimiento del nuevo punto de encaje. Tu sistema nervioso ha sido recalibrado de tal manera que esta nueva realidad ya no es algo que estás intentando lograr, sino algo que das por hecho. Aquí es donde la arquitectura invisible se vuelve verdaderamente poderosa, porque desde esta nueva base, puedes empezar a diseñar niveles aún más elevados de expansión. La cosecha de hoy es la semilla de la arquitectura de mañana. Observa cómo la mente universal ha orquestado cada detalle para que esta cosecha llegue a ti. Al mirar hacia atrás, verás que cada obstáculo, cada sincronía y cada momento de silencio absoluto fueron piezas necesarias del rompecabezas. La inteligencia del cosmos ha utilizado las leyes de la geometría sagrada y la resonancia cuántica para entregarte el diseño exacto que sostuviste en tu laboratorio interno. Esta comprensión te otorga una humildad profunda. Te das cuenta de que no eres tú quien hace que las cosas sucedan, sino que eres el espacio sagrado donde la mente universal elige expresarse. Te conviertes en un co-creador consciente,
un arquitecto que trabaja en armonía con el gran arquitecto del universo. Al celebrar tu cosecha, hazlo con la intención de irradiar esa abundancia hacia los demás. Recuerda la transmisión del oro que discutimos anteriormente. Tu éxito no es solo tuyo, es una prueba viviente para el campo colectivo de que las leyes de la alquimia interior son reales y operativas. Al vivir plenamente en tu realidad manifestada, estás abriendo un camino para que otros también trasciendan sus limitaciones. Estás demostrando que más allá del grado 33, la vida no es un destino de lucha, sino un despliegue infinito de belleza y propósito. En el próximo bloque, exploraremos cómo evitar el efecto de reversión y cómo asegurar que tu nueva realidad se expanda continuamente en lugar de estancarse. La maestría de la permanencia y la expansión infinita. Una vez que la cosecha ha llegado y habitamos nuestra nueva realidad, nos enfrentamos al último desafío de la alquimia interior, el efecto de reversión. La materia, por su propia naturaleza, tiende a buscar el estado de menor energía, y nuestra mente subconsciente, si no ha sido totalmente purificada, tiende a buscar la comodidad de los viejos surcos neuronales. Muchos buscadores, tras alcanzar una gran manifestación, experimentan una caída repentina o un retorno a sus antiguas limitaciones. Esto sucede porque, en el fondo, todavía se sienten como la persona que necesitaba el cambio, en lugar de ser la persona que es el cambio. La maestría de la permanencia consiste en asegurar que tu nueva arquitectura invisible sea cimentada sobre la roca de una identidad transformada, y no sobre la arena de un deseo temporal. Para evitar la reversión, debemos entender que la alquimia no es un evento, sino un estilo de vida. La vigilancia de tu estado interno no puede cesar cuando los resultados aparecen, al contrario, debe volverse más refinada. Ahora que tienes más, que eres más y que percibes más, tienes una responsabilidad mayor sobre tu firma vibratoria. Cada nivel de expansión trae consigo nuevos desafíos que requieren una mayor profundidad de coherencia. Si te relajas y permites que el juicio, la crítica o el miedo vuelvan a entrar en tu laboratorio, estarás invitando a la realidad a contraerse nuevamente. El arquitecto que ha ido más allá del grado 33 sabe que la verdadera libertad no es la ausencia de trabajo interno, sino el gozo de realizarlo perpetuamente. Imagina tu conciencia como un globo aerostático. Para elevarte, tuviste que soltar el lastre de tus viejas creencias. Pero si, una vez en las alturas, empiezas a recoger de nuevo las piedras del pasado, los rencores, las dudas o la identificación con el drama, el globo comenzará a descender. La expansión infinita requiere que sigas soltando todo aquello que ya no sirve a tu versión más elevada. No te aferres ni siquiera a tus éxitos pasados. La mente universal es un flujo constante de creación. Si te aferras a una forma específica, detienes el flujo. Debes estar dispuesto a dejar morir lo que es bueno para permitir que nazca lo que es grandioso. Este es el secreto de los maestros. Viven en un estado de desapego tal que la vida nunca deja de sorprenderlos con nuevas maravillas. En esta etapa, la arquitectura invisible se vuelve multidimensional. Ya no diseñas solo para tu supervivencia o tu bienestar personal, empiezas a diseñar para el impacto que tu luz tiene en el tejido de la realidad colectiva. Entiendes que tu coherencia es un servicio al mundo. Cada vez que mantienes tu centro en medio del caos, estás enviando una onda de orden a través del campo cuántico que facilita el despertar de otros. Tu vida misma se convierte en un símbolo vivo de lo que es posible cuando un ser humano decide reclamar su soberanía divina. La expansión no tiene techo porque la mente universal no tiene límites. Siempre hay una octava superior de conciencia, una geometría más compleja de amor y una expresión más pura de poder que te están esperando. Para consolidar esta permanencia, practica la gratitud prospectiva. No solo agradezcas por lo que ya has cosechado, sino por la expansión que aún no ves pero que ya sientes vibrar en tu campo. Al hacerlo,
Mantienes la tensión creativa necesaria para que el flujo de manifestación no se detenga. Te conviertes en un eterno aprendiz de la luz. Has comprendido que las leyes que rigen tu biología, tus emociones y tus pensamientos son las mismas leyes que rigen el nacimiento de las estrellas. Eres un fragmento de la mente universal que ha recordado su origen y su propósito. La arquitectura de tu realidad es ahora una expresión fiel de tu divinidad encarnada. Estamos llegando al final de este recorrido específico, pero el conocimiento no se detiene aquí. Todo lo que hemos compartido hoy es la base necesaria para comprender el misterio que iniciamos en nuestro encuentro anterior. Has aprendido a construir la estructura, a encender el motor y a blindar tu conciencia. Ahora, estás listo para ver cómo estas piezas encajan en el rompecabezas más grande de la iniciación humana. En el próximo bloque, cerraremos este ciclo y te daré la clave final para que integres todo este poder en tu caminar diario, conectándolo con la sabiduría profunda que ya empezamos a desvelar en nuestro estudio sobre el grado 33. El sello final y el retorno al origen. Hemos recorrido un camino profundo, desde la recalibración de nuestras células hasta la comprensión de la arquitectura invisible que sostiene los mundos. Lo que hoy has integrado no es solo información, es una iniciación en la tecnología del espíritu. Ahora sabes que más allá del grado 33 no hay un vacío, sino una responsabilidad, la de ser el observador consciente que moldea la materia prima a través de la coherencia. Pero recuerda, la gran obra nunca termina. La maestría que has despertado hoy es una semilla que debe ser regada con tu presencia diaria. No permitas que el ruido del mundo exterior silencie la melodía de tu geometría interna. Eres, y siempre has sido, el arquitecto de tu propio destino. A partir de este momento, te invito a observar tu realidad con nuevos ojos. Cada desafío es una oportunidad de transmutación y cada deseo es un plano esperando ser densificado. Ya tienes la fórmula matemática para la creación consciente, úsala con sabiduría, con amor y, sobre todo, con la firme convicción de que la mente universal y tu mente son, en esencia, una sola cosa. Has trascendido el límite de lo convencional. Has reclamado tu soberanía. Ahora, camina por el mundo con la certeza de quien conoce los secretos de la arquitectura invisible, porque el universo no solo te está observando, está esperando tus instrucciones. Este viaje hacia la alquimia interior y la mente universal es la continuación natural de un misterio mucho más antiguo y vasto. Si hoy has sentido que las piezas del rompecabezas han comenzado a encajar, es porque ya has sentado las bases en el conocimiento profundo de los grados de iniciación. Todo lo que hemos discutido sobre la neuroplasticidad, la coherencia y la manifestación cuántica, tiene sus raíces en los secretos que desglosamos en nuestro estudio exhaustivo sobre el grado 33. Es allí donde exploramos los cimientos simbólicos y filosóficos que permiten que esta arquitectura invisible que hoy construiste sea verdaderamente indestructible. Gracias infinitas a todos nuestros miembros, discípulos, alumnos y maestros de Conciencia TV. Su apoyo, su presencia y su energía hacen posible este espacio de expansión, silencio consciente y transformación. Cada vez que activan su membresía, no solo nos ayudan a sostener este canal, sino que siembran una intención en el campo, la intención de despertar juntos. Gracias por sostener esta comunidad con tanta fuerza y corazón. Estamos trabajando intensamente en traerles nuevos contenidos, más reveladores, más misteriosos, más necesarios que nunca para saciar esa sed de sabiduría que arde en su alma. Porque sabemos que ustedes no buscan entretenimiento. Buscan verdad. Y a esa búsqueda le debemos todo. Estos son los beneficios que reciben según el nivel que han elegido con tanto amor. Nivel 1, discípulos. Acceden a un libro exclusivo de Conciencia TV, con ejercicios prácticos para el proceso de manifestación y a audios privados que no están disponibles en ningún otro lugar. Nivel 2, alumnos.
Incluye todo lo anterior, más 3 libros adicionales y audios de un nivel más profundo y poderoso, además de acceso a una colección de audios descargables para que puedan escucharlos desde su celular sin conexión, donde sea que estén. Nivel 3, Maestros. Además de todo lo anterior, acceden a una biblioteca exclusiva con más de 200 libros espirituales, esotéricos y de sabiduría ancestral, que se actualiza constantemente con nuevo material reservado solo para ustedes. Gracias por caminar con nosotros. Esto apenas comienza.